Muchas bendiciones, les habla el apóstol Liz en este segmento que hacemos todas las semanas, Palabras de Vida. Así que voy a esperar unos minutos a que se empiecen a conectar para que recibamos una pequeña porción de la palabra hoy. Hoy quiero hablar de la importancia de escuchar la voz de Dios. O sea, ¿cuál es la clave para yo escuchar la voz de Dios? Muchas personas hoy día están teniendo muchos problemas y conflictos escuchando la voz de Dios. No pueden concentrarse, no pueden hacer lo correcto delante de Dios por causa de la escasez de buscar la voz de Dios. Así que vamos a estar unos minutos y vamos a ver. La palabra de Dios nos dice Juan 10:27. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Somos capaces de escuchar la voz de Dios cuando somos suyos por medio de la salvación. Cuando la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz, quiere decir que las ovejas, o sea, los hijos, aquellos que han sido renovados en Cristo Jesús, son los que tienen la capacidad para escuchar la voz de Dios. Obviamente los que permanecen en Jesucristo, somos aquellos que tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros y podemos tener esa identidad. Ahora, para yo escuchar la voz de Dios, yo tengo que tener intimidad con Dios. Yo tengo que conocer a ese Dios que me está hablando, reconocer la verdad de Dios, la dirección en nuestras vidas por nuestro Señor. O sea, cuando yo hablo de escuchar con precisión la voz de Dios, es algo en lo que creemos a medida que estamos madurando en la fe. Según usted va creciendo en la fe, vamos por escalas, vamos creciendo, pero según vamos creciendo, vamos madurando, escuchando la voz de Dios. Y tal escucha la voz de Dios en lo que creemos y vamos entonces a creer en esos niveles de fe donde la voz de Dios no debe confundirse en algunas cosas que estén pasando en nuestra vida. Tenemos que tener esa paz interior y tenemos que saber cómo afirmarnos en esa voz de Dios que estamos escuchando como si fuera la misma voz de Dios audible que está en nosotros, porque Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través de los mensajes, Dios habla a través de la radio, a través de la naturaleza, a través de sueños, visiones. O sea, Dios usa muchas maneras de hablarle al pueblo de Dios. Y la forma principal, podría decir, de la manera que Dios habla hoy es a través de su palabra. Cuando leemos su palabra, Dios nos empieza a hablar. Dios empieza a ministrar nuestros corazones. Entonces, la palabra de Dios, la Biblia, es donde nosotros debemos de dirigirnos para escuchar la voz de Dios. Cuando seamos capaces de aprender sobre el carácter de Dios y cómo Él se comunica con nosotros, con esa palabra escrita, porque la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra es viva y es eficaz, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ella penetra, ella hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuche bien, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo esto en Hebreos, nos estamos dando cuenta que leemos la Biblia con un corazón de entendimiento. Estamos escuchando activamente la voz de Dios, porque la palabra es reveladora, porque la palabra nos habla, porque la palabra nos liberta, porque la palabra nos lleva a otro nivel, a otra dimensión. Y la mayoría de nosotros es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, de que esa palabra sea revelada y que nuestra porción o nuestra posición es obedecer lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra. Entonces, todo lo que creemos, todo lo que escuchamos de Dios tiene que ser revelado en nuestro espíritu. O sea, por ejemplo, si sentimos que Dios nos está impulsando a hacer algo, pero se contradice con la palabra, ese mensaje no es de Dios. Escuche bien. Yo puedo sentir algo, pero no está impulsado por Dios, entonces ese mensaje no es de Dios. Dios también puede hablar a través de otras personas. Y esto puede suceder a través de los mensajes. Mire, Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír
y el oír la palabra de Dios. Escuche bien, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que Dios va a hablar a través de los mensajes. Dios va a hablar a través de las redes espirituales, las personas que estamos predicando en las redes. Dios va a hablar a través de los ministros en las plataformas que están predicando en nuestras iglesias, a través de tu pastor, a través de tu mentor, de tu líder. O sea, aquellas personas que son sabias para dar consejos, ¿ve? Pero tenemos que escuchar la voz de Dios a través de otra persona. Y esto también nos va a ayudar a interpretar la Biblia, incluyendo ver cosas que a veces estábamos como ciegos, que no entendíamos. Era como esas áreas ocultas que nosotros no veíamos cómo entenderlas. Pero ahora, a través de una palabra revelada, usted puede escuchar la voz de Dios. También podemos escuchar la voz de Dios a través de la oración. Y esto a veces requiere de que callemos en nuestro corazón para que podamos escucharlo a Él. Él tiene que decirnos y también es suficientemente paciente, porque Dios es súper paciente para que nosotros podamos escuchar esa voz. Y a veces es común pensar que cada vez que el Señor habla será tal vez como un evento ruidoso, como algo dramático, pero Dios rara las veces es que aparece en estas formas, sino que Dios a veces en las menos maneras que usted puede imaginarse, Dios le va a hablar, como le pasó al profeta Elías cuando estaba huyendo porque se enteró que Jezabel estaba matando a los profetas, y dice la Biblia que él, lleno de temor, se escondió en una cueva. Pero dice la Biblia que Dios le empezó a hablar a Elías en la cueva, y dice la Biblia que hubo un ruido, hubo un viento, hubo una tormenta, pero también hubo un silbo apacible de Dios. O sea, que ese silbo apacible habla que Dios le habló de una manera apacible, una manera, yo digo, de intimidad, porque obviamente el profeta Elías conocía la voz de Dios. Entonces a veces así nos pasa a nosotros. Es como esperar esos momentos donde el Espíritu de Dios nos va a hablar. Y es necesario conocer la palabra, es necesario que usted y yo nos metamos en oración, que cada vez busquemos más intimidad con Dios, que tengamos ese seguimiento. Amado, no empiece a orar y deje de orar, no. El orar es todos los días, el adorar es todos los días, es una continua comunicación con Dios. Yo diría que mientras más te comuniques con Dios, más vas a escuchar la voz de Dios. Y no importa las situaciones que tú estés enfrentando. O sea, cada vez que Dios nos habla es para que nosotros estemos de acuerdo a la palabra de Dios. Es el conocimiento de la palabra. Es como discernir. Y esto nos va a ayudar a aprender cómo escuchar y cómo reconocer la voz de Dios. O sea, usted a lo mejor va a estar tentado, pero necesitamos la palabra. O sea, van a venir ofertas, van a venir personas. Hay personas que te van a hablar con palabras hirientes y va a parecer como, oye, pero eso como que no encaja, eso como que no está en acorde con la palabra de Dios. Y ahí es donde empiezas a diferenciar, ¿ves? Entonces, aunque parezca en nuestras vidas que a veces no necesitamos que Dios nos hable, sí necesitamos que Dios nos hable para sentir esa paz, para sentir ese consuelo que necesitamos, esa palabra específica para tomar cualquier decisión en nuestras vidas. Y muchas veces la necesitamos, mire, con ligereza. Necesitamos que Dios nos hable porque son momentos de agonía, momentos de persecución. Y todos pasamos por eso. O sea, yo no estoy exenta de eso. Yo también he pasado momentos. Pero gracias le doy a Dios que tengo esa comunión plena con Él todos los días. Que Dios pueda hablarme y yo puedo sentir esa paz. Tenemos que aprender a esperar en Dios, amado. Esperar en Dios. Yo no sé quién está recibiendo esta palabra. Pero cuando usted aprenda a esperar en Dios, usted va a hacer lo que Él le ha ordenado y no va a tener miedo a nada. O sea, usted tiene que orar por decisiones importantes y muchas veces tenemos que esperar en Dios por su dirección. Tenemos que estar dirigidos. Hay muchas otras veces que esa dirección a lo mejor no la tenemos clara, pero tenemos que seguir adelante. Porque Dios nos va a hablar. Cuando practicamos en escuchar la voz de Dios, podemos pedirle sabiduría en cualquier situación de nuestras vidas. Esa sabiduría, usted necesita coraje, usted necesita fe y usted necesita sabiduría para tomar decisiones. Dios nos va a guiar fielmente a través de su palabra, a través de su voz, a través de su pueblo. Él va a usar los profetas, Él va a usar las personas que están alrededor. Entonces podemos confiar prácticamente en escuchar y pasar tiempo en su palabra y así podremos reconocer la voz.
ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda. La Biblia dice en Isaías 30:20 que tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo, este es el camino, síguelo. Entonces, mire, la Biblia habla de algunos, por ejemplo, vamos a ver algunas personas que aquí anoté yo. Por ejemplo, Dios le habló a Moisés. Dios le habló a Moisés y Dios nos enseña que Moisés habló con él cara a cara, sin intermediarios. O sea, Moisés pudo escuchar la voz de Dios. ¿Dónde está esto? En Éxodo 3:14. Respondió a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy el que te envié entre vosotros. Dios también le habló a Samuel. La Biblia dice que en el caso de Samuel es como Dios le habló con una voz audible y él le respondió de una manera obediente. Primera de Samuel 3:10 dice, vino Jehová, se paró y llamó a otras veces. Le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel le dijo, habla, que tu siervo escucha. En el Nuevo Testamento vemos que Dios le habló al apóstol Pablo. Le habló cuando estaba persiguiendo y hostigaba a la iglesia, que iba a capturar y a matar a los creyentes. El Señor se le apareció, le mostró una visión y le habló a Pablo. Y esto está en Hechos 9:3. Entonces Dios también le habló al apóstol Juan. Él estaba preso, dice que en la isla de Patmos. Y estaba escuchando al Señor con todo su ser y su corazón. Y Dios le habló y le dijo en el libro de Apocalipsis 1:10, estando yo en el Espíritu, en el día del Señor, yo oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Entonces, amados, Dios desea hablar sus planes, sus propósitos para nuestras vidas. Y la comunión es parte de su ser. La tendencia de Dios es hablar con su creación. El anunciar los deseos, los planes, los presentes, el futuro. Esto es para neutralizar nuestra relación con Él. La Biblia dice claramente, si escuchares atentamente su voz. O sea, no estoy hablando del tiempo presente, porque Dios habita en el eterno presente. Por eso es que dice la Biblia que Él es el gran yo soy. Dios es hoy, es decir, Él habla hoy y Él sana hoy. Él es el mismo ayer, hoy, siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, amados, si usted necesita y usted decide hoy obedecerle, yo le aseguro que usted va a poder escuchar la voz de Dios. Y en ocasiones nuestro oído espiritual está bloqueado y no sabemos oír al Señor cuando nos habla. La palabra de Dios nos enseña que Él es espíritu y por lo tanto una condición elemental es poderlo oír y es vivir en el espíritu. Cuando usted no puede escuchar a Dios, obviamente va a tomar decisiones erróneas. Cuando usted no puede escuchar a Dios, obviamente usted va a estar saliendo del propósito, del plan de Dios. Entonces te voy a dejar con 3 cosas importantes que debes de hacer como ejercicios espirituales para escuchar la voz de Dios. Número 1, tienes que estar en ayuno y tienes que estar en oración. El ayuno va a generar la receptividad en nuestro espíritu y esto nos hace sensibles para oír la voz de Dios. Número 2, el orar constantemente en el espíritu. O sea, cuando tú y yo oramos en lenguas, nuestro espíritu se estimula, se desarrolla. Procure orar 1 hora en lenguas, en el espíritu todos los días. Después de algún tiempo, algo sucederá en el espíritu y volverá sensiblemente a la voz de Dios. Y número 3, profundice, amado. Estudie la palabra de Dios. El escudriñar la palabra va a crear una sensibilidad a la voz de Dios. Porque cuando tú estudias, el Señor entonces va a comenzar a mostrarte misterios, tesoros que están ocultos dentro de la palabra. Tome un versículo de la Biblia diariamente, medítelo, tome la palabra como una primicia, como yo hago. Yo todos los días en la mañana leo la palabra, la primicia, y la comparto en mis redes sociales. Hay que tomar la palabra diariamente, meditar, hablar, susurrar, para que así mismo empezar a ver las consecuencias extraordinarias que nosotros podemos sentir con la voz de Dios. Así que, amado, te dejo con esto. Si estás dispuesto a obedecer de los motivos por los cuales Dios deja de hablarles a muchos creyentes, es porque no están aprestados a obedecer. Entonces hoy, sométase al obedecer, a la obediencia. Muchos dicen, Dios a mí no me habla. Y si este es tu caso, antes de decir esto, pregúntate,
¿Cuándo fue la última vez que el Señor te habló? Y si usted no lo hizo y no hizo lo que Él le pidió, cuando lo identifique, debe rectificar, debe de pedirle perdón a Dios y verá nuevamente cómo Él vuelve a confiar y volverá a hablar con tu vida. Cuando somos obedientes, estamos prestos a oír la voz de Dios. La palabra obediencia implica dos cosas en el griego. Akú, que significa oír para obedecer, y bukakú, que significa instar, escuchar, oír para hacer. O sea que es la esencia. La obediencia es oír con oídos espirituales y poner por obra lo que Dios nos ordena hacer. Así que, amado, en este día te dejo con esta palabra. Comparte esta palabra con muchas personas que a lo mejor hoy se están preguntando y están diciendo, ¿por qué no puedo escuchar la voz de Dios? Para que en este día sea Dios ministrando tu corazón y trayendo liberación a tu alma, a tu cuerpo y tu espíritu, para que hoy te propongas y hoy pongas una meta. Yo voy a escuchar la palabra de Dios, yo voy a leer la palabra de Dios, yo voy a aplicar la palabra de Dios, yo voy a entrar más en intimidad. Y sobre todas las cosas, yo voy a ser obediente a lo que Dios me está hablando para poder escuchar audiblemente la voz de Dios. Así que muchas bendiciones, feliz fin de semana a todas las personas y nos vemos la próxima semana. Esta es su amiga, Apóstol Liz Méndez. Bendiciones.